pensado, después de estas 3 lecciones magistrales que hemos tenido el gusto de disfrutar, pues vamos a ver si cerramos planteándonos problemas. La idea principal que yo quisiera transmitir, posiblemente una vez más, es que se trata de cuestiones problemáticas como son casi todas las que tenemos en tiempo, frente a algunos, podemos llamarlo como pragmáticos, creyentes, soberanos, que puedan pensar que la ciencia ya se ha acabado y que todo se conoce perfectamente, en lugar de que estamos en vías de acercamiento a algo que en principio pensamos que estamos más cerca de la verdad, ¿no? Como idea capital, para que no pensemos lo que sí pueden pensar bastantes físicos y sobre todo bastantes científicos, pues es que el elemento más sencillo para que veamos cómo andamos es que una cosa es el universo, por ejemplo, y otra cosa es que tengamos aquí unas ecuaciones matemáticas, que da igual que sean las leyes de la gravitación universal, que sean el sistema de 10 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de la teoría de la relatividad general de Einstein. Esto es una representación matemática para entender algunos fenómenos de la naturaleza que no somos capaces de representarlos en sí mismos, ni geométrica ni físicamente. Lo que tenemos es una representación matemática de lo que puede suceder en el cosmos. Pero todos sabemos perfectamente que no tenemos el cosmos conocido ni representado. Bueno, pues para el tema del tiempo, pues posiblemente sea la incógnita mayor que tiene la ciencia, y es la ciencia que tenemos todos en nuestro lenguaje. El problema del tiempo. Y con respecto al problema del tiempo tenemos nada menos que otros dos de los grandes problemas que tenemos, no de las grandes soluciones, ni siquiera de grandes respuestas, sino de problemas. El problema del universo en general y en concreto de su origen, en el caso de que hubiera, como creemos, y el concepto, no la aceptación sin más de la existencia de un ser supremo al que tradicionalmente llamaríamos Dios. Vamos a pretender entrar un poco más en la idea de problema, que es la que yo creo que es la que más nos interesa a científicos, para que no creamos que ya lo sabemos todos, muchísimo menos, y quizá más a los colaterales. En un día como hoy no podemos menos que recordar a Roger Penrose, galardonado hace 2 días con el Premio Nobel de Física. Posiblemente sea, en sentido propio, el primer físico que alcanza el Nobel de Física en su reconocimiento como físico matemático o físico teórico matemático. El caso más significativo de toda la historia es el caso de Einstein. A Einstein no le dieron el Nobel, no se atrevieron por la teoría de la relatividad general. Pero 2 años después de que Eddington, en la famosa expedición para ver si la luz pesa o no pesa, si la luz se curva al pasar por una gran cantidad de masa, no tenían ya más remedio que dárselo a Einstein, pero se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, que había descubierto en el año 1905, al mismo tiempo que enunció, eso no se descubre, que enunció la teoría de la relatividad, que llamamos especial o restringida. Se lo dieron por un descubrimiento científico, un hecho físico, no un fundamento matemático. Pero, sin embargo, a Penrose se le ha reconocido por sus grandes trabajos teóricos sobre agujeros negros y sobre la fundamentación matemática de la teoría de la relatividad también. Muy importante que tengamos este recuerdo hacia que me han seguido en otros cursos, pues habrán visto que las personalidades de Hawking y Penrose pues son los 2 referentes, uno para haber trasvasado desde la física teórica, Hawking, hacia pretender ser el literato, filósofo y
en ese caso religioso ateo, si queremos decirlo así, o Penrose, que no ha dado ese salto a pretender explicar nada que tuviera que ver con la divinidad, pero sí ha hecho la más consistente de la filosofía del siglo XXI. Bien, punto de partida entonces, como hablamos desde la perspectiva prioritaria de la ciencia, a la hora de pretender saber en los ámbitos que no son de ciencia, propiamente no se sabe. Son otros factores del ser humano que podemos considerarlos superiores, pero no es sabiduría en el sentido de que puede extenderse, puede comprenderse por todos, en principio, al menos. Bien, pues el universo, tal como lo concebimos hoy, a la luz de los descubrimientos y de las teorías físicas existentes, pues es un universo en expansión. Pero es un universo en el que hoy ya tenemos que hablar con un poco más de precisión, porque desde la ciencia ya se está hablando desde hace bastantes años, de momento, sin conocimiento científico alguno, de la existencia de otros universos paralelos, posibles, probables, creíbles, pero no sabemos nada de ellos, u otros universos preexistentes o incluso consecuentes al nuestro. Por eso lo que tenemos que tener bien claro es que aunque nuestro universo sea tan grande, que sabemos, por los conocimientos actuales, que no podemos conocer sus límites, nos atrevemos a pensar en otros universos colaterales o coexistentes, paralelos u otros antecedentes. Bien, pues, refiriéndonos a nuestro universo, que es acerca del cual y solo acerca del cual se ha podido empezar a saber y a conocer su funcionamiento, esta es otra cuestión importante. A lo largo de toda la historia se ha pretendido saber cómo es el universo. Desde hace ya más o menos 70 años sabemos primero que no podemos saber cómo es, porque es intrínsecamente dinámico. Y lo que fundamentalmente es y podemos conocer es cómo funciona. La transición desde una cosmovisión estática que ha durado hasta mediados del siglo XX, prácticamente, el año 1929, cuando Hubble definitivamente establece la expansión del universo mediante lo que llamamos la ley Hubble, y George Lemaitre, profundizando en las teorías de Einstein, genera la idea del átomo primitivo, eso que va a generar pues, todo este mundo del que estamos entre el tiempo, la creación, la posibilidad de la existencia de un ser supremo visto desde la física, en su caso, en expansión. Bueno, pues esto es lo que se concibe en el momento actual, se concibe, se cree, a mí ya me habréis oído, hipótesis harto plausible, no verdad dogmática ni para la ciencia, ni por supuesto fuera de la ciencia. Pero si no aceptamos como hipótesis el Big Bang, ese instante germinal, el instante creacional, no somos capaces de seguir explicando cómo ha sido ese funcionar del universo. Pero lo que sí hacemos es disfrutar de numerosas representaciones de cómo ha ido evolucionando, es decir, funcionando procesualmente, y hoy nos atrevemos a escribir la historia del universo sabiendo que no podemos saber hoy cómo es. Cuando vemos el Sol, lo que vemos o lo que recibimos es el Sol de hace 8 minutos, y así podemos ir siguiendo. No describir cómo es hoy. Cuando descubrimos una supernova de tipo 1A que nos permitió asumir que el universo estaba en expansión acelerada, pues eso sucedió hace 10.800 millones de años. Hoy no existe nada que pueda ser aquello. Sabemos que no podemos describir cómo es el universo. Esto hace falta que lo tengamos bien claro frente a toda una tradición en la que podemos meter desde Aristóteles hasta Copérnico, Galileo, Descartes, Newton, Laplace, Maxwell, todo lo que queramos. Eran todos absolutos analfabetos, vistos desde esta perspectiva. Porque el universo no es un ser, es un funcionario. Y hoy conocemos la historia, el eje del tiempo, y a partir de ahí, con unas perspectivas u otras,
vamos viendo cómo ha ido dejando de ser el ser, en su caso que era, para ir siendo de otra manera. Y dentro de este ir dejando de ser el ser que es para ser otro, pues finalmente nos ha llegado al pensador, ese individuo que nos puede representar a todos nosotros, que hoy estamos en el planeta Tierra, pero en el resto del universo pues no sabemos. Bueno, eso es importante, En consecuencia, el tiempo, ya como proyección primitiva, es un problema para la ciencia, la filosofía y para la religión. Es un problema. Y es un problema para aquellos que se pretende buscar una salida conjunta o un ir ganando conocimiento y difusión en la perspectiva de lo que nos va dando la ciencia. Porque la ciencia es común a todos los seres humanos. Muchos podremos decir que no es tan común, y mucho menos en estos tiempos tan revueltos, cuando hay tantos que pretenden negar la ciencia por la ciencia, porque ciertamente no es verdad absoluta, total, verdadera, completa, íntegra. Esa característica no la posee. Pero es el camino al que podemos acceder todos los seres humanos si nos damos las tres características básicas de que somos inteligentes para enfrentarnos con el conocimiento del cosmos en este caso, libres para hacerlo con libertad, esa búsqueda de la verdad, en este caso del universo, y responsables por lo que hacemos, en este caso sobre todo, y ahora con el planeta Tierra. Bueno, pues entonces la idea fundamental, que es la que pretendo transmitir de manera primordial, es que estamos ante un problema. Y un problema, filosóficamente hablando, es aquello que no tiene solución. Y que el que pretenda conocer de manera completa eso que es problema, que es casi todo, pues está desvariado. Filosóficamente, es problema aquello que no tiene solución por todo ese conjunto de adjetivos a los que me he podido referir antes. Bueno, entonces es importante complementar con la noción de ejercicio, que llamamos normalmente problema, mal llamado, en nuestra disciplina científica, por el cual, si dejamos caer un cuerpo, podemos calcular el tiempo, decimos, muy mal hablado, con el tiempo y la duración del proceso, que tarda en caer, la energía de impacto, la velocidad en función del recorrido, todo lo que queramos. Y eso tiene que darnos 5,378422 segundos. Entonces, si da un poquito más o un poquito menos, podemos dar al alumno, caso de un ejercicio, pues un sobresaliente. Si en vez del 5,35 da 4,32, bueno, pues como le da segundos, pues bueno, habrá hecho mal la experiencia, notable. Pero claro, al que le dé 7 gramos, ese es reo de suspensos absolutos, porque 7 gramos no es una duración de un tiempo, ¿no? Bueno, pues, los ejercicios sí tienen respuesta exacta, común, a todos los que sigan unas leyes y unos cálculos, sí tienen que darle el mismo resultado, obviamente. Pero eso no sucede con la naturaleza, y no sucede tampoco con nuestras concepciones filosóficas o religiosas. Bien, pero entonces lo que conviene es introducir un adjetivo a esa noción de problema, y es el de problema fundamental. En tanto que el sustantivo sigue siendo el mismo, pues problema en sí, intrínsecamente, sigue siendo un problema. No tiene solución con todas esas características. Podemos discutir todo lo que queramos y perder el tiempo. No la quiero. Y, sin embargo, ya por el adjetivo, pues, se trata de un problema que consideramos de suma importancia, ¿no? Que es básico, primordial, inicial, principal, que es garantía de utilidad si penetramos, o de ser independiente, o de utilidad en el sentido hacia el futuro. Bien, y tiene otras connotaciones extrínsecas, y es que ante un problema de estos que son fundamentales, y aquí puede encontrarse la raíz
de todo eso que hemos llamado estos días atrás y hemos oído y podemos estar permanentemente discutiendo normalmente de manera estéril, que exigen una respuesta. El problema no es que cada uno tenga su respuesta, que cada uno tengamos nuestra respuesta y la expresemos y la manifestemos, sino que pretendemos que tenemos la solución. Y este es el problema para la convivencia humana, para la interacción de unos con otros. Aquello que es problema no tiene solución exacta, completa, verídica, absoluta, generalizable, etc. Bueno, pero entonces lo que sí conviene, y voy muy breve porque si no el tiempo, es saber cuál es el catálogo de problemas fundamentales que a lo largo de la historia de la humanidad ha perturbado, ha preocupado y ha captado la atención de toda ideología, de toda persona, de toda religión, de todo. En unos momentos más, en otros momentos menos, pero este catálogo de problemas es lo que me parece que es lo más importante, hoy de manera muy fugaz. El problema que llamamos de la naturaleza, integrado por tres subproblemas: el universo, el qué es la materia o qué es materia, con todo lo que se tiene de problema de cuerpo, alma, inteligencia, etc. El tiempo, el problema del hombre, ahí cuando han surgido en la historia de la filosofía y del pensamiento, el problema de Dios, en el momento en el que en los concilios primitivos universales del siglo IV, concilio de Nicea y de Constantinopla I, pues se aprueba de manera dogmática que Jesús de Nazaret es Dios, y Constantinopla que el Espíritu Santo también es Dios. Eso trastoca todo ese pensar en los últimos momentos del Imperio Romano y la aparición del mundo bárbaro en la Europa occidental sobre todo. El problema del conocimiento, esto va a ser el punto central de lo que llamamos la Edad Moderna, Descartes fundamentalmente, Galileo, Newton. ¿Qué es cognoscible? ¿Cuánto de cognoscible es lo cognoscible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? Estas son las preguntas que tenemos para el universo, para el tiempo, para la materia, para el hombre, para Dios en su caso. Esto es lo que se considera en filosofía. Yo, desde la perspectiva de la inteligencia, desde la perspectiva de la historia y para llegar a la actualidad, entiendo que ha habido otros dos, que hay, que tenemos en esta historia otros dos grandes problemas. El problema de la vida, en el que estamos, y el problema de la inteligencia artificial, en el que estamos hoy plenamente y al que voy a dedicar el discurso inaugural de la Real Academia Nacional de Medicina de España, que me toca este año en el mes de enero. Con respecto a los tres primeros, pues están muy bien estudiados y analizados en esta magna obra, el primer libro de Javier Zubiri, gran metafísico, Naturaleza, Historia, Dios. Pero sobre los otros tres problemas se ha escrito mucho, quizá no desde la perspectiva de lo problemático, pero sí desde el punto de vista de lo que cada uno ha representado, y por supuesto que hay muchísimo escrito. Lo que quiero destacar aquí es que acerca del tiempo, esto era ya planteamiento desde el comienzo que consideramos en filosofía y en ciencia, que es el tránsito del mito al logos, de las creencias más o menos esotéricas, que hoy las hay muchas, hasta el logos, el tránsito hacia la razón en función de lo intelegido, de lo que es la realidad, cosmos, de la materia o del fenómeno que fue. El tiempo ocupa, por tanto, un lugar en esa perspectiva primitiva. El problema fundamental desde el comienzo sigue siendo hoy, porque estos problemas fundamentales siguen siendo problemas. No creo que ninguno de ellos se resuelva en el sentido pleno de encontrar una solución nunca. Esto no quiere decir que no pueda haber muchas personas que entiendan que tienen la solución y que alguno de ellos incluso sea científico. Puede suceder. Pero desde luego cualquiera que sabe el problema sabe que no va a encontrar la solución. En estos momentos ya es posible, si consideramos universos paralelos y universos precedentes o consecuentes, todavía menos. Bien,
Los dos problemas capitales que ya planteó Platón es el de la eternidad y el de la emergencia. Antes de que el mundo, nuestro mundo occidental, el greco, latino, europeo, o el judeo-cristiano, como queramos llamarlo, tuviera noticia, el mundo greco-latino tuviera noticia de estas presuposiciones judeo-cristianas, ya había hablado Platón acerca de que el universo había emergido en un momento y se plantea cuál pudo ser la actitud de un demiurgo, de Dios, una especie de ser supremo o la máxima jerarquía celestial. Entonces ya plantea la posibilidad de una eternidad en la que el demiurgo en un instante determinado pusiera en funcionamiento el universo. Claro, el universo en tiempos de Platón no ya alcanzaba ni siquiera lo que hoy es nuestro sistema planetario. Bueno, eso desde ninguna de las culturas de ese momento histórico. Pero ya está ahí el problema en el mismo que podemos tener que estar hoy. Y en el mismo que estamos hoy desde la perspectiva de la ciencia. No solo desde la perspectiva de desde el punto de vista conjunto de la ciencia como punto de referencia básico, pues ya hemos estudiado a fondo esta cuestión, un libro de 700 páginas, en el que dejamos claro que en coexistencia con la ciencia y tomando como punto de partida de la ciencia, de una manera intelectual puede construirse, no decimos que necesariamente tenga que construirse, ni que necesariamente tenga que creerse, ni que necesariamente deba afirmarse, sino que sí puede, desde tiempos de Platón hasta hoy, cuáles son los atributos que yo llamo cósmicos que tendría que tener ese ser supremo para que desde la filosofía y la ciencia lo conceptualicemos como Dios. Bueno, pues para que con el universo que hoy conocemos, de esa impresionante historia, esa más que impresionante, vamos a decir, extensión espacial, en ese funcionamiento que se nos representa físico-matemáticamente mediante unas relaciones que nos hacen concebir, sin que podamos concebir que hay una cuarta dimensión, sin que la podamos concebir físico-geométricamente. Para mí es igual de bonito manejarme en 4 dimensiones que en 3 en cálculo tensorial, ¿no? Bueno, pues atributos cósmicos que debería tener ese Dios si aceptamos algo que nos ofrece la física, pero que tampoco sabemos exactamente, que el universo ha funcionado por sí solo. Esto es una afirmación muy fuerte, pero eso es lo que creemos desde la ciencia. Si en ciencia y desde la ciencia creyéramos que Dios actúa en el universo, mañana no habría ninguno que siguiera haciendo ciencia. Así de sencillo, ¿no? El ejemplo que me gusta poner siempre es si yo suelto este cuerpo y se quedara él ahí, todos los presentes dirían truco. A lo mejor hay alguno que dice milagro, pero lo que está claro es que si eso se queda ahí sin ser truco, mañana yo dejo de hacer eso. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero visto el universo como es, claro, esto nos lleva a que comprendamos que el universo no son cosas que están, sino que el universo intrínsecamente tiene también unas leyes, intrínsecamente tiene también unas constantes universales, intrínsecamente tiene también un conjunto de campos no propiamente matéricos, como la energía, como los bosones, como los. Y ese universo es, decimos desde la física, intrínsecamente dinámico. Es decir, con la fortaleza de las palabras filosóficas, por sí mismo, desde sí mismo, en sí mismo y para sí mismo en el futuro, el universo funciona así. Esto quiere decir que desde la aceptación de que el universo funciona así,
¿Hay que negar la existencia de Dios? Tampoco. El problema es de otra naturaleza. Lo que hay es que concebir a ese ser supremo que ha puesto al universo en marcha, que es más Dios, más ser supremo todavía, que aquel que podemos interpretar en los primeros capítulos del Génesis, porque lo ha hecho también, que el universo funciona, o funcionara, o siga funcionando desde el principio hasta el final, que no necesita estar arreglándolo continuamente. Ese Dios que tuvo que estar arreglando continuamente el universo es la visión que ofrece el Génesis. Desde el conocimiento actual podemos conceptuar conceptos de Dios filosóficamente, que no hay ni que creer ni no creer, pero sí se interpreta la posibilidad de la existencia de ese ser supremo, en consonancia con el progresivo conocimiento de la verdad de la que en ese caso sería la obra de Dios. Dios tendría que tener estos atributos: el primero, ser eterno, el segundo, ser omnisciente, en la expresión clásica, que esto es lo que no es el del Génesis; ser omnipotente, que esto sí lo es el del Génesis. Yo que aquello, hacemos lo siguiente, y creador ex novo. El Génesis empieza, al principio había tinieblas y caos. Y el ser supremo del Génesis, no estoy diciendo de todos los textos proféticos, históricos, no, el Génesis no fue creador ex novo, de la nada. Desde la física hoy se está pretendiendo que el Big Bang no es tampoco creación de nada. Bueno, no lo sabemos lo que es. Sabemos que no podemos saber lo que fue. Eso sí lo sabemos desde la física. Sabemos que no podemos saber lo que fue, caso de que fuera el Big Bang. Esto es importante. Bueno, en consecuencia, para aquellos que quieran creer, o aquellos que crean en la existencia de un Dios creador, la física nos hace ver, nos obligaría a ver desde esa característica de inteligencia que con libertad se enfrenta al problema de la realidad, cómo tendría que ser ese Dios, que no está en oposición con, pero que sí es mucho más rico en sus atributos que el que estaría. Pero queda, por tanto, la pregunta a la que he dado respuesta antes: ¿y ese Dios actúa en el universo o no? Bueno, si pretendemos del hombre, por una riqueza que todavía la ciencia pues está más lejos de conocer al hombre que de conocer al universo. El problema más gordo que hay hoy, pues sin ninguna duda, es ese conjunto de temas que me gusta llamar, desde que hablaba en tiempos de San Agustín, de Platón. Platón ya hablaba de cuerpo y alma también, como dos entidades radicalmente distintas y disjuntas, sin que hubiera ningún punto de intersección, lo material y lo espiritual. Esta visión platónica y luego de Plotino, un momento romano, pues es lo que va a coger San Agustín también, y nos dirá que el alma va a aportar a la naturaleza humana memoria, entendimiento y voluntad, propiedades del alma estudiábamos desde niños, en nuestra cultura de los años 40, 50 y 60. Bueno, eso hoy no admite ya ningún tratamiento en esa línea. Hoy domina en filosofía y en religión, la propia religión católica, la unitariedad del ser humano, no la dualidad cuerpo-alma, sino la unitariedad. Y así, pues, en la poesía del vino no hubiera dicho que el universo está bajo la providencia de Dios y la gobernanza de Dios. Y si Newton, filósofo religioso teólogo calvino, Newton, sobre todo físico, también todos los últimos años de su vida teólogo, si Newton no hubiera dicho que con el conocimiento que él tenía de sus propias ecuaciones, a él se le escapaban los planetas de sus órbitas. Y para eso puso a trabajar, vamos a utilizar esta expresión tan bonita, a ángeles, arcángeles, tronos, denominaciones, serafines, querubines, todos los ejércitos celestiales, angelicales,
para que colocaran otra vez los planetas en sus órbitas y siguieran. Vino Newton, la máxima figura, la religión novedosa, radical, mucho más radical, eso es lo que se llama en el mundo protestante la reforma, luteranos y reformados, paso siguiente a lo que representó Lutero, o Newton, que fue en la etapa juvenil calvinista para hacerse finalmente arriano y pretender nada menos que conocer cuando Dios puso el universo en marcha para llegar a la conclusión de 4.584 años tenía el universo. Entonces no se sabía nada ni de placas tectónicas, ni de eras geológicas, ni de evolución, pero lo importante es esto, que Newton, al que consideramos todavía hoy el mayor genio de toda la historia de la humanidad, pensaba así. No tenemos que extrañar, ¿no? Bueno, creo que el asunto está quedado claro y entonces volvemos otra vez a nuestra visión del universo en la que estamos para tratar del problema del tiempo, dentro de esas dos notas. Bueno, para ese curso que voy a dar, por lo menos que está programado en 12 lecciones sobre el tiempo en el Instituto de Estudios Canarios, en La Laguna, pues he preparado esto en representación topológica, una parte de la matemática. En matemática distinguimos muy bien, o por lo menos deberíamos distinguir muy bien todos estos temas que suceden así, entre lo que es la topología, lo que es la geometría, lo que es el álgebra, lo que es el análisis matemático. La topología, topulgar, es una representación. Entonces, el tiempo, lo más importante del tiempo, porque creo que los locos llaman más de lo que yo quisiera, es que el tiempo no tiene representación ninguna posible física. Es muy fácil que nosotros digamos ayer, antes, al principio de esta charla, eso no existe. Solo existe el instante inicial si somos muy optimistas. Y el mañana no existe. En todo caso existirá. La física trata con existires reales. Esta es la mayor problemática del tiempo, que no es un existir como todos los demás existir. Desde Aristóteles, todo lo que existe era espacio, tiempo y materia. Según él, tres existires radicalmente distintos y sin que hubiera ninguna intersección. Y el universo en la concepción de Aristóteles era la unión de tres existires radicalmente independientes entre sí. El espacio era espacio y solo espacio, el tiempo, tiempo y solo tiempo, y la materia, materia y solo materia. Y solo a la materia le podían ocurrir fenómenos. Desde Einstein sabemos que también le ocurre un fenómeno a eso que llamamos espacio-materia, el espacio tetradimensional de la relatividad, que también se deforma. Y hoy estamos felicísimos porque la mayor manifestación de esta deformación del espacio-tiempo de Einstein es precisamente lo que se ha conocido hace 4 años, en principio sin ninguna duda ya para la física, de haber detectado ondas gravitacionales, que son precisamente las deformaciones del espacio-tiempo que allá donde hayan tenido lugar han venido viajando, según Einstein, a la velocidad de la luz también, sin ser ondas electromagnéticas, y las hemos captado ya dentro de esa pequeñez, poca intensidad de energía y por tanto pequeña frecuencia que hace que no tengamos todavía detectores suficientes para captar la que, según la teoría de la relatividad de Einstein, y es la última prueba que nos queda para decir sí, Einstein tenía razón, ¿no? Sí se detectan las ondas gravitacionales que debió producir en su caso el Big Bang. Y detrás de esto estamos en la crisis económica del año 8 al 11, eso paralizó todos los proyectos previstos. Se creía, desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, por ejemplo, que más o menos para el año 18-20 se habían descubierto los neutrinos cósmicos y para el 24-25 se podrían haber detectado ya las ondas gravitacionales generadas en su caso en el Big Bang. Bueno, si hacemos una representación, pero esto es lo importante, topológica, pues
hemos tenido siempre la concepción de lo que llamamos la recta real, la topología de la recta real. Y eso es el eje del tiempo, que es lo mismo que hemos visto en las imágenes anteriores sobre la evolución del universo. Bien, esta es la recta real. La recta real va, según la concebimos, el conjunto de los números reales, desde el menos infinito, todo lo que queramos, hasta el más infinito, todo lo que queramos. Que cuando hablamos de tiempo, aunque la recta sea geometría, por tanto una figura geométrica, espacial, aunque sea lineal, pues yo no tendría por qué haber dicho desde menos infinito hasta más infinito. Sino que si hablara con propiedad, solo que en física no la tenemos esta, desde la eternidad de ayer a la eternidad de mañana. Este sería el lenguaje para hablar del tiempo. Bien, pero con una particularidad complicada todavía mayor, y es que esto que llamamos referencial, lineal, tiempo en representación topológica, está orientado hacia el futuro. Siempre va hacia el futuro. No hay ninguna posibilidad, desde la perspectiva clásica del momento, en esta representación que nos permita ir hacia el futuro. Por tanto, eso tan bonito y tan fácil que tenemos de decir que el tiempo se puede poner en correspondencia unívoca con la recta real total, también tenemos infinito y más infinito de tiempo, pues esto tenemos que hacerle pues una cosa rara que solo aparece en mi libro, que es que en tanto que hagamos que efectivamente es la recta real tal como la entendemos matemáticamente, antes de pasar al álgebra para conceptos de grupo abeliano, de cuerpo conmutativo, espacio vectorial, mucho antes, en la base. Tenemos que tener esta perspectiva. Bien, pues este sería el concepto básico del tiempo en el que nos concebimos pues, prácticamente todo, incluso la historia del universo. No se le ha ocurrido a nadie escribir la historia del universo como espacio tetradimensional. Eso es imposible de representar, pero sí como ha ido evolucionando utilizando esta visión del tiempo. Bien, pero hay un segundo aspecto, y esto podemos decir, bueno, pero hacemos una cortadura topológica. Ponemos ahí una cortadura, como llamamos en topología. Entonces ya hemos elegido un determinado punto de esa línea del tiempo. Y a eso lo llamamos cero. Bueno, pues así podemos trabajar para cualquier fenómeno. Por ejemplo, una cortadura en el tiempo eterno, que va a ser el instante en el que yo suelte esto. Y a partir de ahí, pues puedo estudiar hacia adelante lo que ocurriera. Bien, si tomamos esta otra perspectiva, pues lo que tenemos simplemente es esto, que esta recta del tiempo, pues ahora se ha singularizado una cortadura, un instante, que lo llamamos cero, para ir hacia adelante o ir hacia detrás. En el caso de nuestra cultura occidental, este cero es el supuesto nacimiento de Jesús de Nazaret, que por los estudios históricos que hoy sabemos debió ser 6 años antes. Pero carece ya de sentido que vayamos a decir, vamos a cambiar todo nuestro calendario para poner ahora el cero ante tan magno acontecimiento, pues vamos a ser más fieles. Bueno, carecería de sentido, ¿no? Pero aquí tenemos que decir lo mismo, que sigue teniendo el gran problema de la orientación hacia el futuro. Bien, pero la tercera opción, pues es la de Platón, es la de Platón, o la del Big Bang. No. Es que no hay un desde la eternidad. Lo que hoy decimos en física es que el tiempo, como el espacio, nacieron con el Big Bang. Que nuestro universo no nació en un espacio externo, ni en un tiempo que ya vinculado. Por eso decimos que el universo es espacioso, que el universo es tempóreo, que el universo es matérico, que el universo es energético. Pero hoy sabemos que el universo no está, de acuerdo con la física actual, en un espacio externo. Yo me puedo imaginar un espacio externo porque qué bonito es salir a la pizarra para explicar a los alumnos, ¿no? Un sistema de coordenadas cartesianas trirrectangular. Eso es muy bonito, ¿no? Y eso debería estar por ahí. Bueno, pues el universo, con todo lo grande que es, no nos permite, salvo como imagen, ver esto. Si entonces hacemos esto, bueno, pues esto no nos crea ningún problema matemáticamente
nuestra representación. Tenemos lo que llamamos la semirrecta real positiva con un origen. Bueno, pues diríamos que en esto estamos. Un punto cero, ven a la izquierda un corchete, no es abierto, el cero no podemos saber lo que es. Esta es la cuestión. Es una singularidad matemática, sería, por tanto, consecuentemente una singularidad física, pero sabemos que al cero no podemos llegar. Es abierto al infinito, pero es cerrado en su origen. Y, por supuesto, que también está orientado desde ese cero hacia el cielo. Tenemos aquí tres representaciones topológicas de lo que podría ser nuestra concepción del tiempo. Pero problema, al que se añade el que todo esto tiene sentido para los tiempos clásicos, hasta Einstein, y para las representaciones cosmológicas que seguimos haciendo hoy y que presupuestamente seguiremos haciendo, independientemente de que para hablar de nuestro universo en su conducta tengamos que tener en cuenta esas cuatro dimensiones. Pero ojo, el espacio y el tiempo han perdido en la teoría de la relatividad las concepciones tradicionales de que son referenciales, el referencial espacial o el referencial tiempo, sino que son ingredientes del propio universo, en los que podemos ver lo que deberíamos llamar siempre no espacio, que no siempre llamamos así, a veces desgraciadamente sí. Cuando decimos el disparate de que velocidad es derivada del espacio con respecto al tiempo, nunca nadie pudo utilizar el espacio como numerador, ni el tiempo como denominador, porque eso ya son magnitudes físicas, es longitud o distancia, no es espacio. Y en el caso del tiempo no es tiempo, es duración o intervalo temporal. Si en vez de estar hablando de referenciales, estamos hablando de magnitudes físicas algebraicas, entonces sí podemos decir que la velocidad es derivada de un recorrido, de un desarrollo geométrico con respecto a una duración o un intervalo temporal, porque el tiempo sería el referencial. Y estos son los conceptos de la relatividad, el intervalo métrico o el intervalo temporal, pero no el espacio y el tiempo. Eso ha dejado de existir en la física actual. Bueno, podríamos hablar mucho, enigma, misterio, todo lo que podría tener, en los ámbitos de la física, la filosofía, la teología, la psicología, la biología, su naturaleza. Bueno, en la actualidad la física del tiempo se está enriqueciendo, eso sin ninguna duda, pero sin que haya una teoría del tiempo. Lo más probable es que no pueda haber nunca una teoría del tiempo, y ahora todavía menos, claro, porque ahora es magnitud, ya no es un algo externo a todo lo existente o algo que él solito permitiera hacer unas formulaciones, unas leyes. Bueno, no existe una ciencia independiente del tiempo, como si existe la teoría del espacio. Vamos a seguir. Yo creía que os iba a poder regalar a todos los que asistierais esta tarde aquí este libro, que por esas cosas tan extrañas que surgen, creo que me he quedado con los que estáis aquí, que edita la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras de Éfeso. El concepto de tiempo absoluto de Newton a Kant, que debe tener unas 130 páginas, y es solo eso, el concepto clásico del tiempo en la Edad Moderna. Prácticamente ese siglo que va de 1687, la filosofía natural y principia matemática, la obra magna de Kant, hasta la crítica de la razón pura, donde Kant asume, y de ahí va a ocupar el lugar preeminente en la ilustración mundial, asume definitivamente toda la concepción de Newton sobre el universo. Y él va a aportar algo verdaderamente sorprendente, que el espacio y el tiempo que ha concebido física y matemáticamente Newton para poner ahí su ley fundamental de la dinámica, el estudio del movimiento y el de la gravitación, va a decirnos, que esto viene muy bien para el hoy, que el espacio y el tiempo solo existen los aquíes, que son formas a priori del conocimiento humano. Importante.
En aquel momento esto era una soberana majadería, que no es materialidad, que no es corporeidad, que no tienen existencia propia, sino que son formas a priori que introduce el intelecto humano precisamente para conocer la realidad. Muy importante. Luego es verdad que ante el éxito impresionante de Newton, pues deja ahí muy bien claro en una nota de pie de página, no obstante, cierto empirismo nos permite hablar de espacio y tiempo, pero no en sus 50 páginas sobre el primer gran capítulo de la crítica de la razón pura, que es la estética, así lo llamó, la estética fundamental para el conocimiento, algo verdaderamente sólido. Bueno, esto nos llevaría, porque estar explicando todo esto, pues no al el tiempo de la conciencia tendríamos que hablar, importante, esto que destaca, principio básico científico, volviendo un poco a lo que os decía al principio, ante tantas cosas como tenemos que oír en todos los terrenos, no solo en algunos. Hay también muchos físicos que se obcecan con la pretensión de que las cosas son que hablando de Hawking, al tiempo cósmico, al tiempo real, en caso de existir en el sentido más pleno, le trae absolutamente sin cuidado la existencia del hombre. Y esto no lo acabamos de entender. El ser humano, si somos muy generosos con nuestros primos, o como los queramos llamar, padres o abuelos o bisabuelos, el Homo erectus, el Homo erectus, el Homo antecesor, el Homo neanderthalensis, el sapiens, que parece ser que somos. Bueno, pues esto es importante. Como mucho, el erectus, 2 millones de años. Y hemos visto en esos gráficos que el universo tiene, decimos en física, 13.800 millones de años. Frente a 13.800, 2. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Claro, para Newton el universo, como he dicho antes, podría tener 4.000 años. Y de manera análoga para muchos de los hoy no califico, que están más o menos en las mismas disciplinas. Hoy sabemos, pero ahora, queridos colegas físicos, vamos a rebajar eso que sabemos, creemos saber, no es poco, que el universo tiene unos 13.800 millones de años, pero desde luego sabemos, desde la física, la biología, la química, la física, sabemos que no tiene 4.000 años ni 4.000 millones de años. 4.500 millones de años, 5.000 millones de años, lo que tiene ya bastante bien sabido el sistema solar, como es el planeta, ¿no? Bueno, pues esto creo que también es otra cosa que es muy importante que lo sepamos, ¿no? Bueno, ¿cuál puede ser la colección de problemas que les pongo aquí para intentar acabar pronto? Sobre si es ser o no ser. La filosofía, toda la historia del pensamiento humano, hasta el siglo XX, pues se ha planteado el ser. ¿Qué es el ser? Y lo que no fuera el ser, pues no era esencial, no era base. Todo era ser o no ser. Hoy, en la metafísica, el punto de partida no es el ser. Digamos que el ser, como elemento primordial, digo yo, esta fue la parte importante de la tesis de filosofía que presenté, es la gran obra de Heidegger, Ser y Tiempo, nada menos que las dos cosas de las que tardemos hoy, ¿no? Bueno, pues ser, eso ya no existe. El referente es la realidad, de tal manera que el ser, lo esencial, lo radical, lo permanente, lo idéntico a sí mismo siempre, como concepto filosófico del ser, desde la metafísica se dice que es mera actualidad de realidad. La realidad es el universo, pero que es intrínsecamente dinámico. ¿Recordáis la expresión que os decía al principio? Deja de ser el ser que es para ser otro ser. Esto es lo que está haciendo el universo en su historia, ¿verdad? Permanentemente siendo otro, porque el referente es la realidad. Y a lo que llamaríamos ser, el universo actual, si pudiéramos conocerlo, podemos decir muy fácil lo que sea el universo en la realidad, solo que eso no sabemos ni lo que es, ni cómo puede ser. Bueno, pues esta es la primera cuestión. Pero el tiempo es un ser,
con muchas cuestiones podríamos decir que sí, porque es lo único que no deja de ser como es, por lo menos en el sentido clásico. Primer gran problema. A lo mejor resulta que lo único que no ha sido considerado de verdad como existencia podría ser problema, ¿no? Que el comienzo al que me he referido antes, cuando empezó, se originó, si es que empezó, porque la tesitura de la eternidad a la más eternidad como un referente cósmico universal, pues entonces no habría empezado, ¿eh? En fin, concluirá desde la perspectiva religiosa, pero esto debe orientarse más bien al planeta Tierra, pero bueno, el fin de los tiempos, esta es una expresión clásica, el fin de los tiempos, ¿no? Puede pararse, este es otro problema, ¿eh? Puede pararse el tiempo. Siempre recuerdo esa bella explicación que dio el gran filósofo español José Ortega y Gasset en el primer viaje que hacía a Asturias, cuando para en el puerto de Pares a contemplar esa vieja y esa belleza verde de Asturias, para el coche en el que va y reflexiona en voz alta: ¿por qué no llamamos a Torres Quevedo y le decimos que invente un reloj que pare el tiempo, para no tener que perder esa reflexión? Ya sabía Ortega en ese año 30, en 1930, que Torres Quevedo había descubierto el telequino, el primer dispositivo de mando a distancia, el primer dron, el primer ordenador, pero no habíamos distribuido más allá de Francia, porque habíamos tenido ese impresionante genio entre nosotros. Tampoco se explica el sentido este siempre hacia el futuro, su fluencia, si es continua, si es constante, si es universal, si es esa expresión que en todas partes siempre fluye de la misma manera. No fluirá más deprisa, ¿no? La perspectiva trasfondo es la clásica, ¿eh? Ya hemos visto que el tiempo como tal tiempo no existe en relatividad. En relatividad nos podemos hacer esta misma pregunta sobre los intervalos de tiempo, las cuantías de tiempo de un proceso, ¿no? Por ejemplo, si voy y vuelvo, me encuentro o no me encuentro con mi abuelo y en qué condiciones. Eso no es el tiempo, ¿no? Esos son intervalos temporales. Bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? En los tiempos clásicos, por tanto, serían las perspectivas del tiempo filosófico al que me he referido, del tiempo físico al que me he referido y del tiempo cosmológico. Problema distinto es el de la medición del tiempo o de los intervalos como variable. Lo que tenemos en nuestras ecuaciones son intervalos temporales, duraciones, me gusta llamar. Y luego el tiempo humano o el tiempo psicológico, ese que a los que ya somos un poco mayorcitos, pues nos afecta mucho más, ¿no? Aquí sí tenía Heidegger una razón muy importante, y es lo que él llamaba el horizonte del tiempo. El cómo vemos el tiempo los que ya hemos pasado los 20, los 30, los 40, los 50, los 60. Concepto precioso, el horizonte del tiempo humano, para unir al concepto psicológico del tiempo, ¿no? Bueno, pero claro, había también nuevos tiempos, otras perspectivas, el de la teoría de la relatividad, que hablaremos 3 o 4 lecciones en ese caso, la concepción del tiempo en la física cuántica, o el tema de la incertidumbre también, y el tiempo en el caso de que existieran otros universos, ¿no? Donde, pues, en el libro sobre el tiempo, la tesis doctoral sobre el tiempo, pues introdujo la posibilidad de una nueva posibilidad intelectual de concebir un tiempo que fuera referencial para todos los posibles universos en su caso, pero que eso estaría en la ciencia ficción, ¿no? Bueno, esto lo podríamos unir a todo lo que significa el tema de la ontología y la metafísica del universo, pero no tiene sentido. Sí, para acabar, el que cuando hablamos de universo hoy deberíamos tener presente el que desde el comienzo del intelecto humano, eso que hemos llamado el siglo VII, la transición del mitos al logo, ¿no? Pues que universo debemos considerar el todo lo que existe. Pero el todo lo que existe hoy tenemos que, no disponemos de un lenguaje ad hoc. Yo
lo más que me atrevo o puedo es poner esa extensión del verbo en sus distintos tiempos, como decimos en lengua, ¿no? Siempre que ese todo lo que existe, pero todo es todo lo que existe, pero el existir es ser, ¿no? Que haya existido, que esté existiendo o que existirá. Eso es un universo una vez que lo entendemos como emergente, como estructural, siendo un único todo, el artículo determinado, no los, no tiempo, unión espacio, unión materia, unión energía, unión otras cosas, ¿no? El todo en su integridad y totalidad, lo que existe en tanto que existido, existiendo, existirá. Eso es lo que tendría que ser el universo, siendo así que lo que ha venido siendo pues es espacio, tiempo, materia y fenómenos que solo tenían lugar en la materia. Y sabiendo que desde el punto de vista de esta concepción, que es la propia, que pretende la física de siempre, no la física ficción, a la que me he podido referir, haciendo intervenir a otros universos, que nada existe fuera del universo. Esto es muy importante. Y si existe algo fuera del universo, por ejemplo, otros universos, sabemos, en tanto que físico, que no podemos saber nada. Y en tanto que físico, sabemos que no podemos saber nada de antes, suponiendo que hubiera existido, antes del Big Bang. Esto es muy importante que lo tengamos claro. El Big Bang en la temporalidad es una barrera. Hasta ya no nos cabe posibilidad, hasta hoy, lo que pueda llegar el conocimiento humano en el futuro, pues no lo sabemos. Bueno, finalmente, si alguien quiere leer 700 páginas sobre el tiempo, de lo que aquí he tocado unos cuantos puntos, esto se puede ver ya por internet, etc. La tesis doctoral sobre el entorno al tiempo, de las diversas concepciones del tiempo a los posibles tiempos naturales en el caso de que existieran otros universos. Entran ustedes en Teseo, Francisco González de Posada, y ahí se lleva la tesis doctoral si tienen todavía valor para ver más cuestiones sobre el tiempo. Bueno, en consecuencia, el problema de la eternidad desde siempre y hasta siempre, pues esto en el lenguaje ordinario tenemos que tenerlo bien claro. Cuando hablamos del atributo del Ser Supremo, Creador o Dios, hay que tener en cuenta también que interpretamos, y esto hay que decirlo, en este caso con estos textos, al mundo cristiano, sea católico, sea luterano, sea baptista, sea calvinista, puede ser, y como tendríamos que interpretarlo a la luz del conocimiento físico. Y creó, ¿qué es ese creó? ¿Puede hablarse de eternidad sin referencia a tiempo? Eso es muy difícil. Lo único que tenemos para poder interpretar el concepto de eternidad es nuestra concepción del tiempo, ¿no? Y puede hablarse en sentido contrario también de tiempo sin referencia a eternidad, más problemas. Bueno, yo me pongo un poco malo cuando oigo ese eterna su misericordia, ¿no? Esto no tiene sentido. Quiere decir es infinito, es muy grande, pero eterna. Que Dios me perdone mis pecados, por muy gordos que sean, ¿no? Pues todo lo tenemos en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje, en las traducciones, en todo este conjunto de cosas. También en este mundo hay complicaciones. En síntesis, y acabamos, el tiempo ha sido un problema, así, enigma, misterio, en tanto que ente físico. Es un problema y previsiblemente continuará siendo problema. Igual que es problema el universo, igual que es problema la materia, igual que es problema, como hemos podido ver, el hombre, igual que sigue siendo problema Dios. El problema hoy del hombre no es libertad y responsabilidad con Aristóteles, no es el problema de la evolución en Darwin. Hoy el problema del hombre es el cerebro, es la memoria, es la mente, es la inteligencia.
El problema de la vida, al principio era la vida, el ser vivo, luego la evolución según Darwin. Ahora es si somos capaces de crear vida artificialmente, y si hay vida, como nos explicó el profesor Abelardo Betancourt el otro día, y si hay vida extraterrestre, y si la vida que nosotros tenemos ha surgido en la Tierra o ha emergido fuera y ha llegado a la Tierra. Los problemas siguen estando ahí, solo que la cara que nos dan es otra. Pues el problema del tiempo nos está dando esta otra cara, que la teoría de la relatividad, pues la cara que nos ofrece es la del intervalo, la de la variable, la de la métrica, no la del preferencial. Bien, a lo largo, como hemos podido observar, dentro de esta rapidez, se han dado respuestas, muchas respuestas, pero dar respuesta no es dar la solución. Porque tenemos ahí todo un conjunto de posibilidades de reflexionar para ver por dónde nos encontramos. Muchísimas gracias.